¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de su canal Aula Docente y en esta ocasión vamos a seguir, apoyando toda esta temática que ya nos está, abordando demasiado intenso con el arranque de la capacitación para esto del marco curricular 2022. En mi canal no había subido nada respectivo a este tema, por eso ahora estamos aportando un poquito de lo que nosotros podemos, considerar como importante para que todos ustedes tengan los elementos suficientes y puedan enfrentar, esta capacitación con más elementos de esos que nos pueden servir muchísimo para sacar esas dudas, esas inquietudes, esa incertidumbre que pudiésemos tener, ¿no? Entonces, en este caso, pues aquí desde Aula Docente vamos a compartir algunas de las consideraciones y características importantes que debemos tomar en cuenta en relación a esto del marco curricular 2022 y posteriormente, ¿por qué no? Vamos a ir platicando un poco de los campos formativos, un poco de los ejes articuladores, la parte de las fases y un poquito de lo del perfil de egreso, que es la parte más importante de lo que debemos empezar a comprender de este nuevo marco curricular y sobre todo debemos empezar como que a ver qué es lo que está mayormente enriquecido y qué es lo que está mayormente fortalecido para cada uno de estas nuevas experiencias con el marco curricular, ¿no? Entonces vamos a empezar platicando un poquito de la parte de las consideraciones. ¿Qué considera ahora este marco curricular? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Cómo está perfilado para que sea aplicable en cada uno de los niveles de la educación básica? Y sobre todo, cómo comprender un poquito más esta parte de la vinculación y la cohesión en cada uno de los niveles que anteriormente en el 2011 pues estaba manejando como la articulación. Entonces aquí también lo mencionan en ciertas veces la parte articuladora, sin embargo pues no es el enfoque como tal, sino se está manejando un lenguaje muy distinto del cual pues también tenemos que tener dominio para poder entrar en materia, ¿no? Entonces vamos a ver la parte de las consideraciones, vamos a platicarlo igual para aquellos que nos estén escuchando por ahí en Spotify o en los demás plataformas digitales, también lo vamos a compartir como podcast este pequeño video para que ustedes también pues lo vayan escuchando si no tienen oportunidad de verlo, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de las consideraciones y hay 4 consideraciones muy importantes. La primera es que está basado literalmente en la nueva escuela mexicana. En la segunda existe una vinculación de la educación básica, media y superior. De la tercera debe existir una modificación de planes de estudio y para la cuarta pues debe haber una formación inicial y continua de todos los docentes para que puedan estar totalmente capacitados, ¿no? Y vamos a hablar de la nueva escuela mexicana que desde la propia filosofía y los fundamentos pedagógicos es un proceso realmente muy dinámico en el que se busca asegurar la excelencia de la educación y con equidad para todos con esta incorporación de los planes y programas 2022. El sistema educativo, se dice que va a ser fortalecido con esta nueva estrategia del marco curricular. Y vamos a hablar ahora de la vinculación de los niveles, ¿no? Se habla muy bien sobre esta vinculación hacia la educación media, superior y superior con la educación básica, en donde se tenga que estar dando, mejores oportunidades para las poblaciones vulnerables, para los estudiantes, los jóvenes que estén en situación de riesgo y que estén buscando esa parte de la equidad social y la equidad educativa, y para eso se tiene que vincular como ese perfil de egreso que debemos de tener hacia el cumplimiento de este plan y programa hacia al término de la educación básica. La modificación de los planes de estudios, esta parte tiene que ser realmente indispensable porque no podemos quedarnos con lo viejo, con lo obsoleto y tenemos que estarnos actualizando constantemente y hacia esto va este nuevo plan y programas. Debe existir la transversalidad, que ya sabemos a qué se refiere desde los principios de la NEM y a lo largo de todas las trayectorias escolares desde la básica hasta la superior. Para eso pues está diseñando un plan de estudios más integral con una visión más humanística y con una visión de excelencia para cada uno de los estudiantes. Y la formación inicial y continua de los docentes que va a ser la que va a recuperar todo ese sentido de este nuevo plan y de estos nuevos programas 2022 para consolidar ese dominio de estos planes para también saber manejarlo con los libros de texto que deben de ser también totalmente actualizados y mejorados. En este contexto sabemos que vienen nuevas metodologías, nuevas formas de trabajo, entonces todo va a plantearse como un reto. Entonces para esto tenemos que estar muy presentes en que
El maestro tiene que ser el principal agente transformador y ese agente transformador va a dar la pauta para que cada uno de los estudiantes alcance el nivel de excelencia en su educación. Bueno, entonces esas son las principales consideraciones y creo que deben ser tomadas en cuenta para que, digamos, tengamos esa razón del por qué es este nuevo plan 2022. Y vamos a ver las características de este plan y programa de estudio de educación básica 2022 y vamos a ver, plantea un cambio profundo a nivel epistémico, metodológico, axiológico, pedagógico y estructural. Ese cambio profundo a nivel epistémico, pues lógicamente tiene que haber una nueva concepción del conocimiento, una nueva concepción del deber ser de cada uno de los estudiantes, pero a partir de la valoración y de la validación que le des a ese conocimiento y aprendizaje con el que estás interactuando constantemente. En este caso, el estudiante tiene que focalizarse con la apropiación del conocimiento de una manera muy distinta, de donde se maneje un enfoque más holístico, una parte más global y en donde no se fragmenten, digamos, los conocimientos, como lo menciona el plan, sobre nada más asignaturas con cierto corte de tiempo, ¿no? Debe haber un cambio metodológico rotundamente. Ya ven que se plantea muchísimo esto del aprendizaje basado en proyectos, entonces ahora pues nuestros planes, nuestras evaluaciones, toda la parte metodológica va a tener que cambiar. Lógicamente también en los valores, la parte axiológica promueve muchísimo esta parte de la vida saludable, del deber ser, de la empatía, toda la parte de las emociones. Entonces es muy importante que el docente sea este ser flexible de transformación para que pueda mejorar todas sus prácticas pedagógicas y pues la parte estructural que viene siendo esta parte de las asignaturas y los campos formativos con esa vinculación de los 7 ejes articuladores que más adelante les platicaré de esto. Y bueno, este plan y programas asume la diversidad como condición y punto de partida de los procesos de aprendizaje, recentrando la noción de lo comunitario como horizonte de la educación básica. Literalmente la diversidad va a aparecer en el plan y programas constantemente. La palabrita diversidad va a estar considerada siempre como el punto de partida para empezar a enseñar, para empezar, digamos, a atender a estos estudiantes y encaminarlos en un ambiente de aprendizaje propicio que mejore una cultura comunitaria de aprendizaje, en donde todos aporten y todos estén beneficiados. Y también reorienta la organización de los aprendizajes a fin de plantear rutas tendientes a superar la disposición por asignaturas y explicitar el carácter temporal y polémico del conocimiento. En esta parte trata de superarse esto de la organización de las asignaturas, en donde no se fragmente cada uno de los aprendizajes por cierto tiempo. Por ejemplo, que tú tengas de 8 a 9 español, de 9 a 10 matemáticas, etcétera, ¿no? Y que cortes de tajo, digamos, el proceso de aprendizaje. Y no, ahora tenemos que aprovechar cada una de las asignaturas como un recurso tan importante de insumo para un proyecto o para una situación de aprendizaje, en donde el estudiante sepa utilizar el lenguaje como principal herramienta, las habilidades matemáticas, y donde cada uno de los campos formativos organice y reorganice esta disposición de las asignaturas para mejorar lo que es el conocimiento y el aprendizaje según los desarrollos cognitivos de los estudiantes. Este plan también señala la necesidad de una transformación paulatina y constante que fortalezca a la escuela pública como el espacio principal en el que se concreta el derecho a la educación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que va a ser poco a poco, no va a ser de golpe y en el que ustedes van a tener que estar, digamos, que matándose muchísimo para poder aprenderse todos los conceptos y todos los procesos de este nuevo plan, sino que va a ser poco a poco para poder garantizar este derecho a la educación, pero de una forma en el que entendamos cierta parte, entendamos lo que sigue, etcétera, ¿no? También considera un sentido de lo nacional, construido desde la diversidad, partiendo de la articulación de lo común con lo diverso. Entonces, esta parte de lo nacional, acuérdense que siempre se maneja el amor a la patria y el respeto a la propia diversidad y a cada uno de los elementos que conforman esta diversidad, con una articulación de lo que ya es común, de lo que ya conocemos, de lo que ya manejamos como teoría usual, e irnos a esa parte diversa, a valorarla muchísimo con el sentido de lo que vamos a alcanzar con estos estudiantes, ¿no? Y lógicamente reconoce del papel que tienen las maestras y los maestros al resignificar esta estructura formal del currículo
al ámbito del currículo vivido, asumiendo su agencia como profesionales de la educación. Bueno, todos somos profesionales de la educación y aquí ya nos están manejando como agentes de transformación. En este caso se busca resignificar este currículum a esta parte de tu currículum personal, a tu currículum oculto, donde tú le des muchísimo valor y le aportes demasiada transformación a tu práctica para que mejore lo que te están proponiendo en el papel y que tú des mayores opciones de trabajo, mayores opciones de intervención desde lo que vives, desde tu contexto, desde tu necesidad. Entonces se dice que viene siendo un currículum 100% flexible. Podemos dudarlo y podemos decir que a lo mejor va a caer en un fracaso porque pues no funcionaría en nuestro contexto actual, pero es importante que nosotros como transformadores y como profesionales de la educación sepamos cómo encontrar las nuevas alternativas para poder mejorar los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Entonces considero que es una muy buena propuesta, considero que es una propuesta que nos ayudará a formar personas para la vida, no a enseñar digamos, a formar pues trabajadores robóticos, en personas que no tengan sentido del vivir, que será muy difícil, será demasiado difícil, que vamos a batallar, también vamos a batallar, el maestro se va a tener que readaptar y romper todos esos esquemas que después se van a hablar también en los campos formativos y en los ejes articuladores, romper con esa cultura colonial, ¿no? Y encontrar una postura decolonial en donde encontremos mejores opciones de crecimiento, y con una mentalidad de crecimiento más sustentada pues podremos encontrar momentos dialógicos de transformación y mejora para cada uno de nosotros, de las escuelas y sobre todo de la comunidad que se maneja ahora como un territorio de aprendizaje también, ¿sale? Entonces estas son las partes de las consideraciones y las características. En los siguientes videos estaré subiendo parte por parte los campos formativos, los ejes articuladores, las fases y el perfil de egreso, ¿sale? Entonces espero que este video les sirva, compártanlo, divúlguenlo, denle seguir ahí en Spotify, en las demás plataformas digitales, suscríbete al canal, dale like, compártelo, con todo gusto seguiremos compartiendo muchísimo contenido. En la medida de lo posible pues vamos a estar aquí conectándonos. Muchísimas gracias por aquellos que se han estado suscribiendo y que han hecho de que este canal pues siga adelante, ¿sale? Nos vemos en el siguiente video.